Así hablaba Paramahansa Yogananda. Derechos reservados, Self-Realization Fellowship. Tercera parte. Sentados junto al fuego en la sala de reunión de la ermita, el maestro y sus discípulos conversaban sobre temas espirituales. El maestro dijo: imagínense dos hombres. A la derecha de ellos yace el valle de la vida y a la izquierda el valle de la muerte. Aunque ambos hombres están igualmente bien dotados de la capacidad de razonar, uno de ellos toma el camino a la derecha y el otro escoge el de la izquierda. ¿Por qué? Porque el uno ha empleado el poder de su discernimiento en forma correcta, mientras el otro ha abusado de dicho poder, dejándose dominar por falsas racionalizaciones. Maestro, el doctor Luis fue su primer discípulo en este país, ¿no es así?, preguntó alguien. Paramahansaji respondió: así dicen. Apreciando el leve desconcierto de su interlocutor ante tal respuesta, el maestro agregó: yo no afirmo jamás que los hombres son mis discípulos. Dios es el gurú. Los hombres son discípulos suyos. Al lamentar el hecho de que las noticias periodísticas abundasen habitualmente en sucesos negativos acaecidos a través del mundo, cierto estudiante recibió el siguiente comentario del maestro: el mal se esparce a favor del viento, pero la verdad es capaz de avanzar contra el viento. Numerosas personas albergaban la curiosidad de conocer la edad del maestro, pero él solía decir riendo: no tengo edad, aún antes de que naciesen los átomos, antes del amanecer de la creación, ya existía yo. Y he aquí su consejo a los discípulos: díganse a ustedes mismos esta verdad. Yo soy el océano infinito multiplicado en sus olas. Soy eterno e inmortal. Soy espíritu. ¿Qué impide a la Tierra abandonar su órbita?, preguntó Paramahansaji a un discípulo. La atracción gravitacional del Sol o fuerza centrípeta, señor. Ella impide que la Tierra se pierda en el espacio circundante, respondió el joven. ¿Qué impide entonces que la Tierra sea definitivamente atraída hacia el Sol?, preguntó el maestro. La fuerza centrífuga de la Tierra, por medio de la cual ésta se mantiene a cierta distancia del Sol. El maestro sonrió significativamente. Solo posteriormente el discípulo se percató del hecho de que Paramahansaji se había referido alegóricamente a Dios como el sol que atrae y al ego humano como la tierra que se mantiene a distancia. A cierto estudiante de inclinaciones intelectuales, el maestro le dijo: no creas que puedes comprender al infinito Señor por medio de la razón. Esta solo es capaz de captar el principio de causa y efecto, el cual pertenece al mundo de los fenómenos. La razón es impotente para comprender la verdad trascendental y la naturaleza del absoluto sin origen. La más alta facultad humana no es la razón, sino la intuición, es decir, la aprehensión directa del conocimiento, originada en el alma en forma inmediata y espontánea, y no a través de la falible mediación de los sentidos o de la razón. Poniendo fin a una disputa entre dos estudiantes, el maestro dijo: la humanidad solo tiene un verdadero enemigo, la ignorancia. Luchemos todos unidos por destruirla, ayudándonos y alentándonos mutuamente a lo largo del camino. ¿Cómo es posible que Dios, el absoluto inmanifestado, se presente en una forma visible ante un devoto?, preguntó cierto individuo. El maestro respondió: si dudas,
no verás, y si ves, no dudarás. Pero, Señor, se lamentó un discípulo, yo no me percaté de que mis palabras podrían apesadumbrar a M. El maestro replicó, cuando inadvertidamente quebramos una regla determinada o herimos a alguien sin intención, de cualquier manera hemos cometido la ofensa. Es el egoísmo el que nos extravía. Los santos no actúan insensatamente porque, habiendo abandonado el ego, han fundado su verdadera identidad en Dios. Cierto discípulo expresaba su disgusto hacia un individuo cuyos crímenes habían aparecido publicados recientemente en los periódicos. El maestro dijo, ¿por qué habría yo de odiar a un hombre que ha caído en el mal? Él está realmente enfermo y yo siento piedad de un hombre enfermo. Cuando los muros de un estanque son destruidos, dijo el maestro, sus aguas se derraman en todas direcciones. Asimismo, cuando las limitaciones de la inquietud y del engaño son removidas a través de la meditación, la conciencia del hombre se expande hasta el infinito, fundiéndose en la omnipresencia del Espíritu. ¿Por qué nos da el Señor nuestras familias si no es su deseo el que las amemos más que al resto de los hombres?, preguntó un estudiante. Al colocarnos en el seno de una familia, Dios nos facilita la posibilidad de pensar más en nuestros semejantes, brindándonos así una oportunidad para superar nuestro egoísmo, replicó el maestro. A través de la amistad, el Señor nos ofrece otra vía para expandir aún más nuestras simpatías. Pero tampoco aquello constituye el fin. Deberíamos continuar expandiendo nuestro amor hasta que éste se convierta en amor divino, un amor que incluya en sí a todos los seres. ¿Cómo podríamos alcanzar la unión con Dios, el Padre de todos, sino así? El paciente amor de Dios fue expresado en forma enternecedora cuando el gurú dijo, en uno de sus aspectos, un aspecto muy conmovedor, se puede decir que el Señor es un mendigo. Él suspira por conquistar nuestra atención. El amo del universo, ante cuya mirada todas las estrellas, soles, lunas y planetas tiemblan, está continuamente persiguiendo al hombre para decirle, ¿no me darás tu afecto? ¿No me amas a mí, el dador, más que a todas las cosas que he creado para ti? ¿No habrás acaso de buscarme? Pero el hombre responde, estoy demasiado ocupado ahora, tengo mucho trabajo, no puedo darme tiempo para preocuparme de ti. Y el Señor afirma, esperaré. En cierta ocasión, habiendo dado el maestro una charla acerca de la creación, explicando por qué el Señor la había iniciado, los discípulos realizaron múltiples preguntas. Paramahansaji dijo riendo, esta vida es una extraordinaria novela escrita por Dios y el hombre enloquecería si se esforzase por comprenderla solamente a través de la razón. Es por ello que les ruego que mediten más. Dilaten la mágica copa de su intuición y entonces serán capaces de contener en ella el océano de la sabiduría infinita. Tengo entendido que existen dos tipos de miembros entre sus estudiantes, aquellos que viven en el mundo y los renunciantes que viven en la ermita, dijo cierto visitante. ¿Cuál de ellos está siguiendo el mejor camino? Hay quienes aman a Dios tan profundamente que nada tiene importancia para ellos. Entonces se convierten en renunciantes y trabajan aquí solamente para el Señor, respondió el maestro.
Aquellos que se ven obligados a trabajar en el mundo con el objeto de mantenerse a sí mismo y a sus familias, no están privados, sin embargo, de alcanzar la comunión divina. Usualmente tardarán más en encontrar a Dios. Eso es todo. Sintiéndose agobiado por la adversidad, cierto hombre se lamentaba. Ha de ser mi karma. Parecería que no me es dado tener éxito en nada. Entonces debería usted hacer un mayor esfuerzo, respondió el maestro. Olvídese del pasado y confíe más en Dios. Él no nos asigna fatalmente un destino determinado, aun cuando nuestras vidas están influenciadas por nuestros pensamientos y acciones pasadas. El karma no constituye el único factor en juego. Si le desagrada la forma en que se está desarrollando su vida actual, modifíquela, cambie su estilo. No me complace escuchar a los hombres suspirar y atribuir su fracaso a los errores cometidos en el pasado. El hacerlo así denota pereza espiritual. Ponga manos a la obra y desmalece el jardín de su vida. ¿Por qué no castiga a Dios a quienes blasfeman en su contra?, preguntó un estudiante. El maestro dijo: Dios no se conmueve ante las alabanzas ni oraciones vanas, así como tampoco ante los ignorantes estallidos de los ateos. Solamente a través de la ley le responde él al hombre. Golpea una piedra con tus puños, bebe ácido sulfúrico y deberás sufrir las consecuencias correspondientes. Atenta contra las leyes divinas de la vida y te encontrarás con el dolor. Piensa correctamente, actúa noblemente y cosecharás la paz. Ama a Dios incondicionalmente y Él vendrá a ti. El más grande de los hombres es aquel que se considera a sí mismo el más ínfimo de ellos, como lo enseñara Jesús, dijo Paramahansaji. Un verdadero líder es aquel que ha aprendido previamente a obedecer a otros, aquel que se siente el servidor de todos y que jamás se yergue voluntariamente sobre un pedestal. Quienes persiguen los halagos no merecen nuestra admiración, pero quien nos sirve tiene derecho a recibir nuestro amor. ¿No es acaso Dios el servidor de sus hijos y pide él alabanza por ello? No, él es demasiado grande para ser conmovido por esta. Instruyendo a los ministros de Serrefe acerca de la forma de preparar sus sermones, el maestro les dijo: mediten primero profundamente, luego, preservando en su interior la sensación de paz proveniente de la meditación, reflexionen sobre el tema de su charla. Anoten sus ideas e incluyan una o dos anécdotas graciosas, pues a la gente le agrada reír, y concluyan con alguna cita de las lecciones de Serrefe. Luego guarden sus anotaciones y olvídense del asunto. Llegado el momento de dar comienzo a su sermón en la iglesia, pidan al Espíritu que fluya a través de sus palabras. De esta manera, Dios, y no su propio ego, será su fuente de inspiración. Cierta dama le dijo en una oportunidad al maestro que, no obstante el hecho de asistir regularmente a los oficios de la iglesia, ella no se sentía más cerca de Dios. Paramahansaji respondió: aun cuando yo le manifieste que una fruta determinada posee tal o cual color y es dulce, y le relate además cómo crece, no conocerá usted de dicha fruta sino algunos factores accesorios. Para conocer su sabor característico debe probarla personalmente. Asimismo, para realizar la verdad es necesario experimentarla. Yo solo puedo despertar su apetito por la fruta divina. ¿Por qué no se ocupa usted de probar un bocado de ella? Somos todos olas en el seno del océano, dijo el maestro.
El océano puede existir sin las olas, pero las olas no pueden existir sin el océano. Asimismo, el espíritu puede existir sin el hombre, mas el hombre no puede existir en ausencia del espíritu. Cierto devoto luchaba, con escaso éxito, por dominar sus debilidades. El maestro le dijo: no te pido al presente que domines a Maya, todo lo que te pido es que la resistas. A un nuevo estudiante, ansioso de eludir las pruebas de la vida, díjole el maestro: el médico divino te está manteniendo internado en el hospital del engaño terrenal hasta que te hayas sanado de la enfermedad de los deseos materiales. Solo entonces te permitirá el regreso al hogar. Apenas se encontró ante el maestro, un prominente hombre de negocios que visitaba en cierta oportunidad la ermita, dijo: soy desagradablemente saludable y desagradablemente acaudalado. Pero no es usted desagradablemente feliz, ¿no es así?, preguntó el maestro. El visitante asintió y se convirtió en un estudiante de las enseñanzas de Kriya Yoga de Paramahansaji. Refiriéndose al pasaje bíblico, mirad, he aquí que estoy ante la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, y cenaré con él y él conmigo. El maestro dijo: Cristo ansía entrar a través de la puerta de tu corazón, pero tú la has cerrado con los cerrojos de la indiferencia. Qué bien que está usted predicando en Estados Unidos en esta época, señor. Después de 2 guerras mundiales, la gente se encuentra más receptiva a su mensaje espiritual, expresó un visitante que había leído recientemente Autobiografía de un yogi. En efecto, respondió el maestro, 50 años atrás este pueblo habría sido indiferente. Y citó: hay una estación para cada cosa y un tiempo propicio para cada propósito bajo el cielo. A medida que Self-Realization Fellowship, organización fundada por Paramahansaji, se expandía rápidamente, el maestro observó que algunos discípulos se dejaban absorber excesivamente por el trabajo, por lo cual les previno: jamás se dejen absorber tanto por sus labores que no puedan cantarle secretamente al Señor: tú eres mío, yo soy tuyo. Observando a un discípulo que se encontraba desanimado, el maestro le dijo dulcemente: cuando la espina de la aflicción se clava en tu corazón, extráela con la aguja de la meditación. Durante un breve discurso de bienvenida a un nuevo residente del centro de Mount Washington, el maestro dijo: este no es un camino para perezosos. Los indolentes no pueden encontrar a Dios, el prodigioso obrero de la creación. El Señor no ayuda a quienes piensan que es Él quien debería realizar todo el trabajo. Dios ayuda secretamente a aquellos que desarrollan sus deberes alegre e inteligentemente, diciendo: Señor, eres tú quien está utilizando mi cerebro y mis manos. A cierto estudiante que se lamentaba de encontrarse demasiado ocupado para meditar, el maestro le insinuó sucintamente: ¿qué sucedería si Dios estuviese demasiado ocupado para preocuparse de ti? El cuerpo humano es una divina idea de la mente de Dios, dijo el maestro. Él nos creó como rayos de luz inmortales, encasillándonos en una lámpara corporal. En lugar de concentrar nuestra atención en la eterna energía vital que mora en el interior, nos hemos concentrado en las fragilidades de la lámpara mortal.
Dios me parece una entidad vaga y remota, comentó cierto estudiante. El Señor te parece distante solamente porque tu atención está dirigida hacia el exterior, hacia la creación, y no hacia el interior, hacia Él, dijo el maestro. Cuando quiera que tu mente se eche a vagar en medio de la confusión de miriadas de pensamientos mundanos, condúcela pacientemente de regreso al interior, enfocándola sobre el recuerdo del Señor que allí mora. Y así llegará el día en que le llevarás siempre contigo. Un Dios que te habla en tu propio lenguaje, un Dios cuyo rostro te atisba desde cada flor, desde cada arbusto, desde cada brizna de hierba. Entonces dirás, estoy libre. La gloriosa túnica del Espíritu me viste, vuelo desde la tierra al cielo sobre las alas de la luz. ¿Y cómo se consumirá tu ser de gozo? ¿Puede usted decir con solo mirar a una persona cuál es el nivel de su desarrollo espiritual?, preguntó un discípulo a Paramahansaji. Sí, instantáneamente, respondió el maestro con serenidad. Veo el aspecto oculto de las personas porque ese es mi trabajo en esta vida. Sin embargo, no suelo comunicar mis descubrimientos. Quien egoístamente afirma saber, no sabe. Mas quien realmente sabe, porque conoce a Dios, guarda silencio. Cierta discípula solía rogar constantemente al maestro que le otorgase la conciencia divina, pero no realizaba ningún esfuerzo por prepararse para semejante estado. El maestro le dijo: un hombre que ama verdaderamente a Dios es capaz de inspirar en sus desorientados hermanos el anhelo de regresar a su hogar en Él. Sin embargo, son ellos mismos quienes deben, paso a paso, emprender el viaje de regreso. Cada año, antes de la Navidad, los discípulos solían reunirse a meditar con el maestro en el centro de Mount Washington. Dichas reuniones de meditación se prolongaban a través de todo el día hasta el atardecer. Durante la meditación de Navidad de 1948, la Madre Divina apareció ante el Maestro y los discípulos, llenos de reverencia, le escucharon conversar con ella. Con un profundo suspiro, Paramahansaji exclamó repetidas veces: «¡Oh, cuán hermosa eres!». Y luego de comunicarles a sus numerosos discípulos presentes cuáles eran los deseos de la Madre con respecto a sus vidas, él exclamó repentinamente: «No te marches. ¿Dices que te están ahuyentando los subconscientes deseos materiales de esta gente? ¡Oh, regresa, regresa!». «Jamás he podido creer en el cielo, maestro», afirmó un nuevo estudiante. «¿Existe en verdad un lugar semejante?». «Así es», respondió Paramahansaji. «Aquellos que aman a Dios y confían en Él van allí cuando mueren. En dicho plano astral se posee el poder de materializar cualquier objeto instantáneamente con solo pensar en él. El cuerpo astral está compuesto de una sutil luminosidad. En los reinos astrales existen colores y sonidos de los cuales la tierra nada sabe. Se trata de un mundo hermoso y digno de disfrutarse, pero ni aun la experiencia del cielo constituye el más alto estado. El hombre alcanza la beatitud final una vez que deja atrás las esferas de los fenómenos y toma plena conciencia de Dios y de sí mismo como espíritu absoluto. Tanto el diamante como el carbón reciben indistintamente los rayos del sol. Mas mientras el carbón no se convierta en diamante puro y transparente, no será capaz de reflejar la luz solar, dijo el maestro.
Asimismo, un hombre corriente, espiritualmente opaco, no puede compararse en belleza con el devoto purificado capaz de reflejar la luz de Dios. Absténganse de la maledicencia y de esparcir rumores acerca de los demás, aconsejó el maestro a un grupo de discípulos. Otorguen a una mentira un periodo de incubación de 24 horas y a veces parecerá volverse inmortal. Cierta persona que vivía en nuestra ermita solía relatar hechos falsos con respecto a otros. Un día él echó a correr un rumor carente de toda base acerca de un muchacho. Cuando el rumor llegó a mis oídos, yo le murmuré a algunas pocas personas otra historia inofensiva, pero falsa, referente al primer individuo. Al cabo de un breve tiempo, él vino a mí indignado diciéndome: «Vea usted lo que comentan todos de mí». Le escuché cortésmente y cuando acabó le pregunté: «No te agrada, ¿verdad?». «Por cierto que no». «Pues ahora ya sabes cómo se sintió aquel muchacho cuando todos repetían la mentira que habías difundido en torno a él». Mi interlocutor se sintió avergonzado. «Fui yo mismo quien inició tal rumor acerca de ti. Lo hice así con el objeto de enseñarte una lección con respecto a la consideración hacia los demás, una lección que has sido incapaz de asimilar en ninguna otra forma». «Deberían sumergirse profundamente en la meditación», dijo el maestro a un grupo de discípulos. «Apenas permiten que la inquietud les sobrecoja, las antiguas perturbaciones, los deseos relacionados con el sexo, el vino y el dinero, retornan a su mente». «El hombre parece disponer de un libre albedrío muy reducido», observó un estudiante. «Hay tantas formas en las cuales mi vida se encuentra predeterminada». «Vuélvete hacia Dios y sacudirás de tus hombros las cadenas de los hábitos y del ambiente», respondió el maestro. «Al cambiar el centro de su conciencia, el hombre es capaz de modificar su participación en el drama de la vida, aun cuando este último esté gobernado por un plan cósmico. El ser que se identifica con el ego es esclavo. El ser que se identifica con el alma es libre». Un visitante que llegó al centro de Mount Washington le dijo al maestro: «Yo creo en Dios, pero Él no me ayuda». «Creer en Dios y tener fe en Él son dos cosas diferentes», respondió el maestro. «Una creencia carece de valor si no la pones a prueba viviendo conforme a ella. Al convertirse en experiencia, una creencia se transforma en fe. Es por eso que el profeta Malaquías nos dijo: «Y probadme en esto, dice Yahvé de los ejércitos, a ver si no abro yo las esclusas del cielo y no derramo sobre vosotros la bendición sin medida». Habiendo cometido un serio error, una estudiante se lamentaba: «Yo siempre he cultivado buenos hábitos. Me parece increíble que me haya podido suceder semejante desgracia». «Tu error consistió en depender excesivamente de los buenos hábitos, descuidando el entrenar continuamente el discernimiento», dijo el maestro. «Tus buenos hábitos te sirven de ayuda en las situaciones comunes, aquellas que te son familiares, pero pueden no bastar por sí solos para guiarte frente a un problema imprevisto. Es entonces cuando se requiere de discernimiento. Ahondando en la meditación, aprenderás a elegir siempre la vía correcta, aun cuando te veas confrontada por circunstancias desusadas. El hombre no es un autómata, de allí que no le sea posible vivir siempre en forma sabia, con solo ceñirse simplemente a reglas fijas y principios morales rígidos.
En la gran variedad de los problemas y sucesos cotidianos encontramos un campo propicio para el desarrollo de nuestro buen juicio. En cierta ocasión, Paramahansaji censuró a un monje por su mal comportamiento. El discípulo preguntó: «Pero usted me perdonará, ¿no es así, señor?». «Pues, ¿qué puedo hacer sino eso?», respondió el maestro. En cierta oportunidad, mientras un numeroso grupo de discípulas de diversas edades se encontraban disfrutando de un picnic en compañía del maestro en el ashram de Serref en Encinitas, junto al Pacífico, Paramahansaji dijo: «Cuán superior es este esparcimiento a las distracciones en las que malgastan su tiempo las inquietas personas mundanas. Cada una de ustedes está enriqueciéndose en paz y felicidad. Dios desea que sus hijos vivan en forma simple y que se contenten con placeres inocentes». «No te preocupes de los defectos de los demás», dijo el maestro. «Emplea el polvo detergente de la sabiduría para mantener brillantes e implacables las habitaciones de tu propia mente. Estimuladas por tu ejemplo, otras personas se verán entonces inspiradas a realizar su propio aseo doméstico». Dos discípulos, enfadados injustamente con uno de sus hermanos, llevaron en cierta ocasión sus quejas ante el maestro, quien escuchó en silencio, y cuando ellos hubieron acabado, dijo simplemente: «Cambien ustedes mismos». Entrena la voluntad de tus hijos para que aprendan a aplicarla en la dirección correcta, apartándose de las vías del egoísmo y consecuentemente de la infelicidad, le dijo el maestro a una madre. No mutiles su libertad ni te opongas a sus deseos en forma innecesaria. Ofréceles tus sugerencias amorosamente, comprendiendo cuán importantes son para ellos sus propios pequeños deseos. Si les castigas, en lugar de razonar con ellos, perderás su confianza. Ante un niño obstinado, explica tu punto de vista solo una vez y luego guarda silencio. Déjale que coseche sus propios pequeños dolores, ya que ellos le enseñarán a discernir en una forma más rápida de lo que lo haría cualquier consejo. En el entrenamiento espiritual dado por Paramahansaji a su familia de discípulos, el maestro solía aplicar su propio consejo ayudando a niños de todas las edades a desarrollar sus voluntades en la dirección correcta. Sus sugerencias eran ofrecidas con amor y con plena comprensión tanto de la naturaleza como de las necesidades particulares de cada devoto. Excepcionalmente amonestaba 2 veces a una misma persona. Señalaba en una sola ocasión alguna debilidad a un discípulo determinado para luego guardar silencio acerca del tema. Es difícil permanecer junto a una fragante rosa o a un zorrillo maloliente sin ser afectado por sus respectivos olores, decía el maestro. Por ello es preferible asociarse solamente con rosas humanas. «Me agradan sus enseñanzas, pero ¿es usted cristiano?», preguntó un visitante luego de haber charlado por primera vez con Paramahansaji. «¿No nos dijo Cristo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, habrá de entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos?», respondió el maestro. En la Biblia, el término gentil significa idólatra, uno cuya atención no está centrada en el Señor, sino en las atracciones del mundo. Un materialista puede asistir a la iglesia los domingos y sin embargo ser un idólatra. Aquel que mantiene siempre encendida en su interior la llama del recuerdo del Padre Celestial y que obedece los preceptos de Jesús es un cristiano. Y agregó:
A usted le corresponde decidir si puede o no considerárseme un cristiano. ¿Tú ves cuán bueno es trabajar por el Señor?, díjole el maestro a cierto industrioso discípulo de buena voluntad. Nuestras tendencias egóticas internas constituyen una constante prueba. ¿Trabajaremos sabiamente por el Padre Celestial o lo haremos insensatamente por nosotros mismos? Al desarrollar nuestras acciones con la actitud correcta, llegamos a comprender que el Señor es el único hacedor, es decir, que todo poder es divino y fluye del único ser, Dios. La vida es un gran sueño de Dios, dijo el maestro. Si es solo un sueño, ¿a qué se debe que el dolor sea tan real?, preguntó un discípulo. Una cabeza onírica azotada contra un mundo onírico causa un dolor onírico, respondió Paramahansaji. Quien sueña no es consciente de la calidad engañosa de sus sueños mientras no se despierta. Asimismo, el hombre no comprende la naturaleza engañosa del sueño cósmico de la creación mientras no se despierta en Dios. El maestro enfatizaba la necesidad de llevar una vida en la cual la actividad y la meditación estuviesen bien equilibradas. Cuando trabajan para Dios y no para sí mismos, decía él, su acción es tan positiva como la meditación. Es entonces cuando su trabajo les ayuda a meditar y su meditación les ayuda a trabajar. Necesitan del equilibrio. Si se dedican exclusivamente a la meditación, se vuelven perezosos. Si se dedican exclusivamente a la acción, sus mentes se tornan mundanas y se olvidan de Dios. Es hermoso pensar que el Señor nos ama a todos por igual, dijo un estudiante, pero parece injusto que Él se preocupe en la misma forma por un pecador que por un santo. ¿Es acaso un diamante menos valioso por el hecho de hallarse cubierto de lodo?, preguntó el maestro. Dios ve la inmutable belleza de nuestras almas. Él sabe que no somos nuestros errores. Muchos son los que parecen desafiar el progreso prefiriendo seguir los senderos trillados tanto en sus pensamientos como en sus actividades. A tales hombres les llamo yo antigüedades psicológicas, dijo el maestro a los discípulos. No se cuenten ustedes entre ellos, no sea que cuando mueran los ángeles digan: «Oh, aquí viene una antigüedad, devolvámosla a la tierra». ¿Cuál es la diferencia entre una persona mundana y una persona malvada?, preguntó alguien. El maestro respondió: la mayoría de los hombres son mundanos, pero muy pocos son verdaderamente malos. Ser mundano significa ser insensato, darle importancia a objetos carentes de todo valor y permanecer alejado de Dios solo por ignorancia. Pero ser malvado significa darle deliberadamente la espalda al Señor. No son muchos los que harían esto. Considerando que era posible asimilar las enseñanzas del maestro exclusivamente a través de un profundo estudio, sin necesidad de practicar la meditación, cierto nuevo estudiante recibió el siguiente comentario de Paramahansaji. La percepción de la verdad debe ser desarrollada desde el interior, no puede ser injertada. No se lamenten si no perciben ni luces ni imágenes en sus meditaciones, díjole el maestro a los devotos. Profundicen al máximo en la percepción del supremo gozo y en verdad encontrarán en él la presencia de Dios. Busquen el todo, no una parte de él. Habiendo sido iniciado en Kriya Yoga por el maestro,
Cierto estudiante comentó con otro: yo no practico cría diariamente, estoy tratando de conservar en mi memoria el gozo que sentí la primera vez que empleé la técnica. Cuando Paramahansaji escuchó dicho incidente, echóse a reír diciendo: ese estudiante actúa como un hombre hambriento que rechaza la comida afirmando: no, 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 gracias, estoy tratando de hacer perdurar en mí la satisfacción que sentí a raíz de una cena de la cual disfruté la semana pasada. Amo a todos los hombres, maestro, dijo cierto discípulo. Deberías amar solamente a Dios, la respondió Paramahansaji. Pocas semanas después el discípulo se encontró nuevamente con su gurú, quien le preguntó: ¿amas a los demás? Yo conservo mi amor solo para Dios, respondió el discípulo. Deberías amar a todos con ese mismo amor. El discípulo, desconcertado, dijo: Señor, ¿qué significa todo esto? Primero me dice usted que el amar a todos es incorrecto y luego me indica que excluir a alguien de nuestro amor es igualmente incorrecto. El maestro explicó: tú te sientes atraído por las personalidades de la gente. Ello conduce a apegos que limitan, pero cuando ames verdaderamente a Dios, le verás en cada rostro y entonces conocerás lo que significa amar a todos. Deberíamos adorar al Señor que mora en el interior de cada hombre y no así las formas ni los egos de estos. Es sólo Él quien dota a sus criaturas de vida, de encanto y de individualidad.